Saludos amigos del grupo Instrucción Teológica, aquí desde Cozumel. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz. El día de hoy me es grato presentarles el tema de geografía bíblica, el tema número 29, que ya vamos avanzados en los temas, pero este tema que tiene que ver con Transjordania, ayer y hoy, así se lo hemos denominado, para que conozcamos precisamente una de las partes más importantes de este territorio de Judea, que es la parte que se encuentra al lado de el río Jordán. Toda esta parte tan importante vamos a ir conociendo desde la parte que antiguamente he llamado Jordania. Estamos hablando de la parte de Petra, todas esas partes interesantes, con una historia súper interesante, que va a ser contrastado con lo que hoy se le conoce como Cisjordania, que es la parte de Samaria y de Judea, de la cual ya se ha hablado con mucho detalle ambas partes. Pero en esta ocasión Transjordania es un tema que muy poco se aborda, del tema de Jordania. Vamos a estar teniendo y tenemos el privilegio, el honor de Houston, Texas, a nuestro hermano Víctor Hugo, quien pues estará compartiendo con nosotros esta temática. Es un hermano muy preparado en este tema. Ha expuesto, bueno, a mí me encantó la forma en que habló de Alejandro el Grande, y ahora va a explicarnos este tema que nos va a servir muchísimo, no solamente para cuestiones geográficas, para cuestiones proféticas, para cuestiones de política y geopolítica internacional, porque son lugares en donde actualmente se encuentran tensos todos los ánimos, porque acuérdense que son partes que están habitados por pues árabes también. Entonces es interesante todo esto que se va a dar, su papel con la nación de Israel, la relación por ser vecinos cercanos. Así que bueno, esto va a ser de grande bendición, nos va a ampliar luz sobre esta parte que muy poco se habla. Así que les vamos a pedir toda su atención, su participación también en esta semana de mucha actividad que vamos a tener, y esperamos la participación de cada uno de ustedes. Bueno, pues amigo Víctor Hugo Guerra, este es tu espacio y adelante con el tema de Transjordania. Dios les bendiga, amados hermanos del grupo de Instrucción Teológica. Le agradezco al Señor por este privilegio que me da de participar con este estudio que me ha encargado nuestro amado hermano Salomón, que él es el maestro, el guía de este grupo. Y yo me considero un estudiante más, junto con todos ustedes, que cumple la tarea del profesor. Mi nombre es Víctor Hugo Guerra. Soy originario de México, de un lugar que se llama Linares, Nuevo León, donde estuve pastoreando aproximadamente 25 años en áreas rurales, y ahora por azares de la vida, por cuestiones de la providencia divina, pues nos hemos venido a radicar aquí a Dallas, Texas, y vamos a desarrollar, hermanos, este tema tan bonito y tan interesante de lo que es la Transjordania, para entender qué se quiere decir cuando se menciona esta palabra Transjordania, que tiene una relación con la otra, Cisjordania. Entonces, hermanos, yo este tema lo he dividido en seis bloques, elaborando un mapa conceptual para tener un orden, una guía, y más o menos tener un trasfondo, ubicarnos en el contexto de qué se está hablando. El primer bloque le he puesto Judea en los tiempos de Jesús. El segundo bloque es la transición histórica hasta la época moderna. El tercer bloque
le he puesto el mandato británico-palestino desde 1920 hasta 1948. El cuarto bloque es la creación del Estado de Israel y los conflictos con el mundo árabe. Y en el quinto bloque, una reseña de la Transjordania. Para eso, hermanos, voy a estar enviando un mapa de cada uno de los bloques y enseguida procederé pues a desarrollar la temática o lo que preparé en cuanto a cada uno de los bloques, y con la ayuda del Señor lo estaremos haciendo. En este primer mapa que acabo de enviar podemos ver lo que aquí se le denomina Palestina, que era el país de Jesús, aunque hablando ya con propiedad, todavía no se le denominaba Palestina, sino que era una provincia de Roma. Se le consideraba un estado vasallo de Roma. Aquí tenemos la división, cómo estaba constituido. A grandes rasgos se puede decir que este territorio había sido gobernado por el rey Herodes I el Grande, que era hijo de Antípatro, que era idumeo. De ahí la razón por la cual el pueblo de Israel pues no miraba con muy buenos ojos a esta dinastía de los Herodes. Este Herodes gobernó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 antes de Jesucristo. Aquí tenemos podemos ver su imperio, su gobierno. Cuando él muere, este territorio es dividido entre sus 3 hijos y una de sus hermanas, la que se llamaba Salomé. Este territorio se divide en 3. Al norte, en lo que podemos ver el área colorada de rojo, se queda un hijo de él que se llamaba Herodes Filipo II. Este reino estaba constituido por Iturea, Galaunítide, Batanea, Traconítide y Auranítide. Esto era lo que le correspondió a Herodes Filipo II, que se dice que fue un buen gobernante, que trató bien a sus súbditos. Y cuando él muere, desafortunadamente su territorio pasa a pertenecer a lo que era la Siria. Más hacia el centro, el territorio de lo que es Galilea y Perea se le da a otro de los hijos de Herodes el Grande, el cual se llamaba Herodes Antipas. Él se queda con Galilea y Perea. Ahí ustedes pueden ver Galilea con verde y Perea más o menos es, creo, rosa, si no soy daltónico. Ya Perea estaba del otro lado del Jordán. Ahí podemos ir ubicando lo que es la Transjordania, porque incluso Perea tiene esa definición etimológica. Perea significa el país más allá del Jordán. Arriba de Perea tenemos a la Decápolis. La Decápolis era una confederación de 10 ciudades que no eran en sí judías, sino que eran independientes. Tenían poblaciones
normalmente o mayoritariamente helénicas. Entonces ahí podemos ver lo que es el área del otro lado del Jordán, en el lado oriental, lo que es la Decápolis y la Perea. En el sur, el reino de Herodes se le entrega la parte, lo que es Samaria, Judea e Idumea, a otro de sus hijos que se llamaba Arquelao o Herodes Arquelao. Aquí vemos las tres divisiones. Herodes Filipo II en el norte, noreste. Herodes Antipas en el centro y tras el Jordán. Y en el sur, Arquelao. Estaba gobernando lo que era Samaria, Judea e Idumea. Esta región que era la más grande, Samaria y Judea, pero era una de las zonas más pobres y desafortunadamente tuvieron un mal gobierno. Se dice que Arquelao fue despótico, fue tiránico, no fue querido por sus coetáneos, por sus coterráneos. Incluso el gobierno de Roma, cuando se entera de los malos manejos de este Arquelao, lo deponen. Fue destituido en el año 6 después de Cristo y fue desterrado a las Galias en Viena. Se dice que era cruel, era tremendo. Por eso la Biblia nos menciona, hay un versículo muy interesante donde habla de que cuando regresan María y José de Egipto con Jesús, porque en sueños se le dice que ya había muerto Herodes I el Grande, el que había intentado matar a Jesús, se le dice que regrese porque los que procuraban matar al niño habían muerto. Pero también dice la Biblia que cuando José supo que Arquelao se había quedado con Judea, que era de donde él pertenecía, dice que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque era conocida la fama de Arquelao, de malo, de perverso. Entonces dice que se decide él, en lugar de radicar en Judea, se va a la provincia de Galilea, de Nazaret, y allá crece nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama Galileo. Y a Salomé, que era hermana de Herodes I, también hija de Antípatro, se le da una especie de jurisdicción sobre los pueblos costeros de Yamnia, de Azoto, pero era algo como, por así decirlo, nominal. Ella lo que obtenía de este nombramiento eran los impuestos del pueblo de los judíos, aunque no gobernaba esta área, era gobernada por Arquelao. Cuando Arquelao es depuesto, Roma inicia en esta provincia de Samaria y Judea lo que se les llaman las prefecturas. Ahí empiezan los prefectos. Entonces, por eso, para cuando nuestro Señor Jesucristo es juzgado, Judea, junto con Jerusalén, estaba gobernada por el prefecto llamado Poncio Pilato. Entonces, hermanos, aquí tenemos el contexto del por qué nuestro Señor Jesucristo estaba bajo la jurisdicción de Poncio Pilato, pero Poncio Pilato se entera de que él era de Galilea porque se crió en Galilea y quiere que el Señor sea juzgado por Herodes, y ahí hacen ese intercambio: júzgalo tú, no, yo no lo juzgo yo. Ese es el contexto histórico
de lo que es la tierra de Judea en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo a grandes rasgos. Ahora en el segundo bloque, hermanos, pasaremos a lo que le he puesto como la transición histórica de esta región hasta la época moderna. Estamos estudiándolo desde un punto de vista, un método global o general. Quizá habrá detalles que se nos puedan pasar, quizá habrá cosas que no tocaremos, pero es para darnos una idea a grandes rasgos de lo que sucedió, ya que esta zona ha sido una zona muy convulsionada, llena de muchos cambios, con muchos ingredientes, con muchos actores, con muchos participantes, y todos con una extraña obsesión de obtener este pedazo de tierra y destruir o quitar a Israel del mapa. Pero bueno, iniciando esta situación tiene un cambio en el año 66 después de Cristo al año 73. Se da lugar lo que se le denomina como la gran rebelión judía contra el Imperio Romano. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, decide rebelarse contra los romanos, por lo que Roma manda a su general Tito, y aquí destruye Jerusalén, destruye el templo, y los judíos empiezan a lo que se le llama la diáspora. Los judíos se van la mayoría, muchos judíos salen de Jerusalén, salen del pueblo de Israel y se van dispersos por el mundo, aunque todavía algunos judíos quedan ahí. Pero aquí ellos sufren una gran derrota. Nosotros sabemos todo lo que tiene que ver con el contexto teológico. Históricamente lo podemos decir que fue una conquista de los romanos sobre Jerusalén el año 70, pero nosotros sabemos que había un trasfondo teológico, porque fue el juicio de nuestro Señor Jesucristo sobre Israel, sobre Jerusalén, por haberle rechazado. Pero continuando con esta transición, muchos judíos todavía se quedaron ahí en Jerusalén y deciden volver a hacer una revuelta en contra del Imperio Romano, en lo que se le llama la revuelta de Simón Bar Kokhba. En el año 132, este hombre judío, Simón Bar Kokhba, también organiza una revuelta contra el imperio de los romanos, y viene los ejércitos de Adriano, el emperador romano de ese entonces, y destruyen totalmente esta revuelta, los aniquilan. Aquí se da una gran matanza de judíos. Entonces el emperador Adriano, en represalia, en un acto de coraje, decide castigar al pueblo, no solamente destruyéndolos y expulsando a la gran mayoría de judíos, que aunque históricamente podemos decir que algunos, en una pequeña minoría, ahí se quedaron. Entonces este emperador Adriano decide cambiarle el nombre de provincia de Judea a Palestina. Y aquí es donde empieza ese mito de la Palestina. En sí no era un estado, no era una nación, un pueblo con un gobernante, sino que era toda una región que abarcaba Siria, abarcaba
gran parte de lo que son los Emiratos Árabes hacia el sur. Toda esta región se le denominó Palestina. Aquí hay dos teorías. No sé cuál teoría sea con más fuerza, que tenga más fuerza. Una es de que se le puso Palestina relacionado con uno de los montes de Roma, el cual se llama Palatine. Se ha dicho, algunos estudiosos dicen que esa fue la razón, de que se le puso Palestina por uno de los montes de Roma, el cual se llama Palatine. Pero la otra versión, la versión que tiene más promoción y quizá un poco de más de fuerza, es la versión de que le puso Palestina como una reminiscencia de la antigua Filistea, como para ofender un poco más a los orgullosos judíos y recordarles su antiguo enemigo llamado Filistea. Pero repito, era una región el cual era dominada por los romanos. Y aquí empieza un periodo muy, vamos a decir, de muchos altibajos, de va y vienes históricos, donde esta región cambia y va de unas manos hacia otras manos. Y aquí hay vamos a decir, una lista cronológica de cómo van cambiando el acontecer. Y miren, a partir de que del año 324 al año 638, en un periodo de 300 años, esta región fue dominada por el Imperio Bizantino, en lo que se le ha denominado la época bizantina. ¿Quiénes eran estos bizantinos? Pues eran cristianos de Roma, es decir, ya no era el Imperio Romano. El Imperio Romano como tal termina su dominio sobre esta región y empieza en el año 324 el imperio, pero ahora de cristianos romanos, de origen romano, pero ahora cristianos, en lo que se le llamó el Imperio Bizantino, es decir, otra política. Esto duró aproximadamente 300 años, del año 324 al año 638. Ahí se da otro cambio y empieza lo que es la dinastía de los Omeyas, del año 638 al año 750 después de Cristo, en un periodo aproximado de 100 años. Esta dinastía Omeya eran árabes musulmanes de Arabia Saudita. Al terminar, viene la época de la dinastía Abasida, del año 750 al año 970 después de Cristo. Esta dinastía abasida eran árabes musulmanes de Irak y Bagdad. Aquí duran un periodo de 200 años. Aquí podemos ir constatando cómo cambiaban los gobernantes de esta área, cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo había dicho: Jerusalén será hollada y dejada en manos de las naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto lo podemos constatar. Después de esta dinastía, en el año 970 al año 1071, 100 años, tenemos lo que se le llama la dinastía Fatimí. Aquí ahora son gobernados por árabes del norte de África, que también son musulmanes. Aquí ahora ellos son los que están gobernando esta área. En el año 1971 vuelve a cambiar del 1071, al 1099, un periodo de 30 años, por los Selduks, que eran turcos árabes musulmanes.
Aquí vuelve a cambiar de 1099 al 1291. Aquí tenemos lo que se le llama el periodo de las cruzadas. Aquí hay un intento por reconquistar esta área para los gobiernos bizantinos o los gobiernos romanos, los cristianos romanos, y vemos cómo en un periodo de 200 años pues se intenta recuperar lo que es Jerusalén, pero no se logra. Y aquí entramos a lo que es el periodo de los mamelucos, el cual inicia en el año 1291 después de Cristo al año 1516. Es el periodo de los mamelucos, el cual pues un periodo de 200 años. Estos eran musulmanes árabes de Egipto. Aquí vemos cómo se estaban repartiendo el botín. Miramos que primero eran los romanos bizantinos, después los árabes de Arabia Saudita, después los árabes de Irak y Bagdad, después los norafricanos, después los árabes de Turquía, y así. Ahora tenemos árabes de Egipto. Esto da pie a otro cambio en 1517, que es el año de la Reforma. De 1517 a 1917, que es el periodo más largo, tenemos lo que se le llama el periodo otomano, el Imperio Otomano, que eran árabes musulmanes de Turquía. De 1517 a 1917, el periodo otomano, que duró 400 años. Y enseguida, después del periodo otomano, tenemos lo que es el área o el periodo del mandato británico, que empezó de facto en 1917. Aunque en realidad ya oficialmente empieza en 1920 hasta 1947, 1948, donde Gran Bretaña entrega estos territorios. Y de 1948 hasta la fecha tenemos lo que se denomina como el Estado de Israel actual. Este es el segundo bloque, denominado la transición histórica hasta la época moderna. Aquí en este segundo mapa que acabo de enviar, ya hablamos un poquito de lo que fue la tierra de Judea en los tiempos de nuestro Señor y cómo fue cambiando a grandes rasgos. Llegamos a la época moderna. Este territorio que podemos ver en este segundo mapa, todo esto, lo que era Siria, Irak, Egipto, lo que es la Palestina y lo que es Arabia Saudita, que son los gobernados por los Emiratos, pueblos gobernados por emir. Aquí tenemos, todo esto era lo que parte del Imperio Otomano. Todo esto constituía parte del Imperio Otomano, pero se viene lo que fue la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Otomano toma parte con el grupo perdedor, el grupo de Alemania. Entonces se le quita este territorio otomano. Ya desde 1917 ya Gran Bretaña gobernaba lo que es el área más clarita, y lo que es la Siria, Egipto, Arabia Saudita era gobernada por Francia. Esta zona del Imperio Otomano se divide en lo que son Francia y Gran Bretaña. Aquí tenemos lo que en el centro, donde dice Palestina, dice en inglés British Mandate, no sé cómo se pronuncia, no sé hablar inglés, mandato británico en español. Esta zona se le da a Inglaterra por parte de la Liga de las Naciones, ya que
Gran Bretaña, pues, gestiona de manera diplomática ciertas promesas. Hay una declaración, se le llama la Declaración de Balfour, que fue hecha por el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que se llamaba Arthur James Balfour. Este hombre le manda una carta al líder de la comunidad judía británica, que se llamaba Lionel Walter Rothschild. En esta carta, que se le ha denominado la Declaración de Balfour, el secretario de Relaciones Exteriores británico le dice a este hombre, a Lionel Walter, que el Imperio Británico tenía la intención de que esta área fuera para Israel. Esta fue la promesa que el pueblo británico le hizo al pueblo de Israel. Todo esto denominado Palestina se lo estaba prometiendo a Israel. Esta declaración es muy famosa, la Declaración de Balfour, en 1917. Aunque también como que Gran Bretaña jugaba en dos flancos. También al pueblo árabe le estaba prometiendo la creación de un Estado árabe. Entonces estaba como intermediando, jugando para los dos bandos, aunque legalmente frente al público, de manera oficial, Gran Bretaña estaba declarando que este territorio, ellos tenían la intención de crear un Estado judío. En 1917 así lo declaran. Por lo cual, en 1920, la Liga de las Naciones le otorga este mandato o este territorio para que fuera administrado o gobernado por Gran Bretaña con esta intención. Pero, ¿qué sucede? Sucede que Gran Bretaña no cumple esta promesa y en realidad decide partir este territorio y lo parte en dos. Vamos a mandar el siguiente mapa. Desde 1920, cuando se declara el mandato británico sobre este territorio de Palestina, y como la intención de los británicos era establecer un Estado judío, se inicia una gran cantidad de inmigración judía dentro de la tierra de Israel, dentro de Palestina, de lo que se denominaba como Palestina, o del mandato británico. Se dice que alrededor de 100,000 judíos empiezan a llegar a estas zonas, pues respaldados por lo que era una agencia judía, el cual les ayudaba, porque cuando llegaron estos inmigrantes judíos, ellos no llegaron posesionándose como quieren hacernos creer, sino que llegaron comprando territorios. Y la mayoría eran territorios inhóspitos, desérticos. Empezaron a llegar a esos lugares, pero esta zona se empieza a convertir en un hervidero, ya que los árabes que ahí estaban, los musulmanes que estaban por ahí en estos lugares, pues no miraban con buenos ojos esta llegada de tantos y tantos judíos. Y aquí tenemos en el mapa que les acabo de enviar, en el tercer mapa, cómo la Gran Bretaña decide pues hacer este
esta repartición, según él, estratégica, y aquí es donde se da inicio a lo que es la Transjordania. Aquí en este tercer mapa vemos cómo dividen la tierra a todo lo largo desde arriba, desde el lago de Genezaret, desde el lago de Galilea, por toda la orilla, por toda la franja del Jordán, a lo largo, de norte a sur, por toda donde corre el río Jordán, y divide la tierra en dos. Al oriente, o sea, del otro lado del Jordán, establecen lo que es la Transjordania. Aquí es donde empieza este apelativo o esta denominación de la Transjordania, que ahorita vamos a ver un poquito cómo en su desarrollo histórico. Pero aquí tenemos el primer estado palestino, el primer estado verdaderamente árabe palestino, los transjordanos. ¿Por qué se les llama transjordanos? Porque eran del otro lado del Jordán. Eso es lo que significa Transjordania, tras el Jordán. Ahí ellos establecen lo que es una zona para los pueblos árabes y establecen lo que es la Transjordania. Y del otro lado, del lado del oriente, o sea, lo que es el occidente, ya del otro lado del Jordán, establecen lo que sería la Palestina. Ahí podemos ver cómo hacen esta división ficticia, esta división pues artificial. Y aquí siguen los conflictos, siguen las revueltas internas, y aquí vamos a dar paso a seguir hasta llegar a la creación del Estado de Israel. En 1947, la Liga de las Naciones Unidas elaboran un plan pues para pacificar esta área tan llena de problemas, porque no se había logrado pues estabilizar, y establecen un plan para repartir esta tierra y crear lo que vendrían a ser dos estados, un estado palestino y un estado de Israel, aunque ya se le había quitado gran parte del territorio, lo que era la Transjordania, ya estaba ahí gran parte de pueblos árabes. Ahora se le quería, pues, de nueva cuenta, cercenar el territorio originalmente para Israel y hacer una repartición entre Israel y los pueblos árabes o palestinos. Y aquí tenemos este plan. Lo que es el área verde sería lo que le estaban proponiendo al pueblo de Israel, y lo que es el área en azul sería para el pueblo palestino. Y si ustedes ven, en medio tenemos a Jerusalén en rojo, porque la propuesta tenía como condición que Jerusalén fuera internacional, que Jerusalén estuviera constituida por el gobierno de los gobiernos universales, no que fuera ni de Israel, ni que fuera tampoco de los palestinos o de los árabes, sino que estuviera al mando de las Naciones Unidas. Este plan, hermanos, de partición, pues fue propuesto el 29 de noviembre de 1947. Este plan, Israel lo acepta,
lo acepta en su mayoría, aunque hay algunos nacionalistas judíos que no lo aceptaban, pero en general Israel lo aceptó. Pero los árabes que convivían en este territorio con el pueblo de Israel rechazaron e inician, fíjense, este plan fue promulgado el 29 de noviembre de 1947, pero al otro día, el 30 de noviembre del 47, inician lo que se le llama la revuelta civil árabe-israelí. El pueblo de los árabes que convivían ahí empiezan a atacar a Israel, empiezan a hacer sus guerrillas en contra de Israel y se desata lo que es la guerra civil. Empieza un periodo de combates entre Israel para defenderse y los árabes que vivían ahí estaban atacándose mutuamente. Y esto culmina o tiene su trazado hasta el 14 de mayo de 1948. Israel decide proclamarse como una nación libre y soberana. Ben-Gurión decide proclamar la creación del Estado de Israel, es decir, la independencia de Israel. Pero esto provoca que la guerra que estaba interna, la guerra civil, se levante a una escala mayor y no solamente ya los árabes que estaban peleando internamente contra Israel, sino que 5 naciones o países árabes le declaran la guerra a Israel al siguiente día del 14 de mayo. El 15 de mayo de 1948, lo que es Siria, Jordania, el Líbano, Egipto, fuerzas de Irak y aún los mismos locales que ya estaban peleando contra Israel le declaran la guerra a Israel, e Israel inicia lo que se le llama la guerra de independencia para pues defenderse. Cuando Israel ha realizado este tipo de guerras en contraofensiva o para defenderse del exterminio, Israel siempre ha salido victorioso. Y aquí no es la excepción. Israel se tiene que defender de esta invasión, de este intento de aniquilarlos por el norte, por el sur, por el oeste, por el este, que venían los transjordanos a intentar aniquilarlos, e Israel los vence. Y en 1949 se firma el armisticio o el fin de la guerra, pero cambia. Ya Israel no se queda con lo que originalmente le habían propuesto las Naciones Unidas, sino que obtiene un poco más del territorio que originalmente le habían prometido. Aquí en este último mapa que acabo de enviar, podemos ver cómo Israel conquista más territorio del que le habían propuesto, del que le habían prometido en 1947. Se amplía, pero fue una conquista. Aquí no es una ocupación, es una conquista. Israel amplía su territorio, aunque lo que es esta área en gris fue ocupada
por los ejércitos de la Transjordania. Es decir, los transjordanos logran atravesar y conquistar esta área de lo que ahora se le denomina la Cisjordania, que en realidad viene siendo Samaria y Judea. Por eso Jerusalén, una parte de Jerusalén, está siendo gobernada por el pueblo de Jordania, aunque aquí ya se le denomina la Cisjordania. Esta es la relación entre estas dos, la Transjordania y la Cisjordania. En esta revuelta bélica, los jordanos logran apoderarse y ocupar parte de este territorio, aunque ahí podemos ver cómo está Jerusalén gobernada una parte por el pueblo de Israel. Está en verde, lo que es la Jerusalén más occidental, está del lado de Israel. Aquí tenemos en este mapa como Gaza, que es de negro, pues se viene a ser dominada por los egipcios. Aquí tenemos hasta este tiempo, en 1948, cómo Israel logra apoderarse de estos territorios. Ahora vamos a pasar a lo que es el último bloque para poder entender esta relación de la Transjordania con el pueblo de Israel. Aquí tenemos en este último mapa, hermanos, ya para irnos concretándonos y cerrando el círculo hacia el punto, el enfoque principal de esta enseñanza, lo que es la Transjordania. Esto que vemos de naranja en este mapa es lo que se le llama la Transjordania. Aquí dice Jordania, que viene siendo la Transjordania, porque así fue como en sus inicios. Y vamos a ver así a grandes rasgos históricamente este pueblo. Jordania viene siendo lo que es el reino hashemita de Jordania, que limita al norte lo que es con Siria, al noreste con Irak y en el sureste con Arabia Saudita, y al suroeste con el Mar Rojo y al oeste con Israel. En 1920, cuando se establece el mandato británico de Palestina, con la promesa que habíamos hablado anteriormente de crear un estado de Israel, en 1922, los británicos dividen el territorio de su mandato en dos, por toda la línea del río Jordán de norte a sur. Al territorio de occidente se le llama Palestina y al territorio al oriente le llamaron la Transjordania. Y se crea lo que es el reino de la Transjordania. Ya hemos dicho que el Transjordania viene del pueblo del otro lado del Jordán, detrás del Jordán. Fue creado al principio como un emirato, el Emirato Transjordano, es decir, gobernados por un emir, pero este emir estaba bajo el protectorado de la Gran Bretaña. Pero en 1946, el 22 de mayo, Transjordania se independiza de la Gran Bretaña y ahora se establece el reino hashemita de Jordania con su capital en Amán. Es decir, ahora ellos dicen somos una monarquía constitucional
así están constituidos en su gobierno, como una monarquía constitucional, y ya no son transjordanos, sino son jordanos, aunque todavía se les aplica el nombre de la Transjordania. Y Jordania, en su devenir histórico, inicia pues apoyando estos intentos árabes de destruir al pueblo de Israel. Y Jordania participa en esta guerra, en esta revuelta árabe-israelí de 1948, donde intentan pues destruir al recién nacido país de Israel. Si lo recuerdan, ¿verdad? Que el 14 de mayo Israel se promulga como un estado, como una nación libre, pero los pueblos árabes no quieren y el 15 de mayo invaden. Pero se dice que de todos estos pueblos, Siria, Líbano, Arabia Saudita, todos estos pueblos, unos de los que tuvieron un mayor éxito porque tenían un ejército muy preparado fueron los jordanos. Tenían un ejército de liberación, un ejército muy bueno. Entonces logran brincar, pasar el río Jordán, y dominan gran parte de Samaria y de Judea, y se establecen ahí su gobierno, por eso, y se le llama Cisjordania. Y entonces el rey Abdalá I, él se autonombra como rey de Jordania y de Palestina. Él era un príncipe, el príncipe Hasemita Abdalá I, pero él se autonombra como rey de Jordania y Palestina. Esta guerra que de revuelta contra Israel fue terminada el 3 de abril de 1949, y Jordania se queda con el control de Cisjordania. En estos acuerdos donde Israel logra pues que se calmen todos estos países que lo quieren destruir, pero Cisjordania o Jordania se queda con la Cisjordania. Lo que era la Transjordania, brincan y controlan esta parte de la Cisjordania. Pero siguiendo adelante con esta breve reseña histórica de Jordania, cómo han actuado. En 1967, estos jordanos participan nuevamente en la guerra contra Israel. A esta guerra se le denomina como la Guerra de los 6 días. Aquí se unen lo que es Siria, Egipto, Irak y Jordania en 1967 en otro intento para destruir a Israel, pero en esta guerra de 6 días, Israel en 6 días los logra derrotar. E Israel pues ocupa o conquista, que es la palabra, los altos del Golán más arriba, lo que es Gaza, conquista mucho territorio. Y Cisjordania, lo que viene siendo esa área que es denominada como Cisjordania, viene a ser ahora controlada por Israel, porque pues lo conquista durante la guerra. Pero Israel quiere tener la fiesta en paz. Israel dice que no quiere continuar con estos conflictos, e Israel empieza a ceder el territorio que ellos habían conquistado, y empieza a ceder territorio a los jordanos. Por su parte,
el reino de Jordania en 1988 renuncia a sus reclamos, a sus derechos absolutos sobre Cisjordania, pero retiene un papel administrativo. O sea, es una situación muy curiosa. Está renunciando a sus reclamaciones de legitimidad de su gobierno sobre Cisjordania, pero quiere retener el rol administrativo. Ahora Israel, en su afán por mantener la paz con estos pueblos, pues lo acepta. Aquí vemos esta situación tan curiosa. Entonces, aquí tenemos que la Cisjordania está gobernada en lo que es administrativo por los jordanios, pero a la vez pertenece a Israel. Por eso está una confusión. Ahora, en 1994, el 26 de octubre, hay un acuerdo de paz entre el rey jordano Hussein bin Talal y el primer ministro israelí de ese entonces, Isaac Rabin, auspiciados por los norteamericanos con su presidente Bill Clinton. Ellos firman un tratado de paz. Por eso vamos a decir, teóricamente hablando, los jordanos están en paz con Israel desde 1994. Pero este acuerdo, pues, tuvo unos arreglos que se tuvieron que dar. Este acuerdo le confería el control de los lugares santos musulmanes en Jerusalén a Jordania. Y aquí tenemos esta situación complicada donde, aunque Cisjordania está dentro del territorio de Israel, porque aunque ellos le denominen Cisjordania, en realidad es Judea y Samaria, pero continúan siendo ocupados o administrados por los cisjordanos, claro, bajo la anuencia del pueblo judío, del pueblo de Israel, y sobre todo los lugares, pues un poquito más teológicamente o religiosamente hablando, más importantes, los lugares santos musulmanes de Jerusalén. Por ejemplo, por eso el templo, lo que es la zona geográfica del monte del templo, pues está dividido. Israel solamente tiene lo que es la parte más occidental, lo que es el muro de los lamentos, que el muro de los lamentos en sí no viene siendo parte del templo, sino es una explanada de contención de la meseta donde estaba construido el templo. El templo fue construido en una meseta artificial construida precisamente para ese propósito. Esa meseta tenía un muro de contención para establecer esa meseta, y arriba de esa meseta erigir el templo. Entonces, lo que queda antiguamente de ese muro que le llamamos el muro de los lamentos no es el templo en sí, sino viene siendo parte del muro de contención que contenía esa meseta. Es lo único que les quedó al pueblo de Israel. Pero arriba de la meseta, donde está las mezquitas y el domo de la roca, ese está en ocupación de los jordanos, de los árabes, y eso es lo que está en disputa. Pero todo esto fue por el acuerdo de paz de 1994. Por eso esta zona es tan convulsa y tan problemática, porque Israel gobierna una gran zona de Cisjordania, pero tiene dentro a árabes jordanos controlando lugares de culto musulmanes. Así está la situación. Jordania es, junto con Egipto, con los Emiratos Árabes, una de las 3 naciones que han firmado un acuerdo de paz con Israel. Aquí tenemos lo que es la Jordania, la Transjordania
y la Cisjordania. Espero, hermanos, haber sido de bendición en esta breve reseña de investigación que me encargó nuestro amado hermano Salomón. Dios me les bendiga, amados hermanos. Saludos, hermano Víctor. Gracias por compartir este tema tan importante. Sí, estoy maravillado cómo usted tiene la capacidad de resumir toda esta información tan valiosa que nos pone en tan solo una hora. O sea, la verdad es que esto requiere de mucho esfuerzo. Gracias, hemos aprendido esta temática de este tema tan importante, de los pleitos también que ha habido por territorio, y vamos también comprendiendo sobre todo el tema de lo que a veces se le llama pues espacios ocupados, pero realmente nos damos cuenta que son tierras que fueron adquiridos, que fueron comprados, y esto es algo muy importante a saber para comprender el tema de las guerras. Allí Jordania, Cisjordania, que es la parte que corresponde a Judea y Samaria, y que está ocupado por diversos grupos. No solamente estamos hablando de judíos, sino que están ocupados también por otras personas de otras nacionalidades y que están viviendo en el territorio que actualmente es más conocido como Palestina, todo ese territorio, pero pues tiene sus diversos nombres, y es importante, por ejemplo, conocer Transjordania, que es del lado derecho o podemos decir, como usted ya lo explicó, oriente de el río Jordán. Y en base a al término río Jordán se le puso ese nombre, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por compartir. Hemos aprendido muchísimo y creo que vamos a seguir aprendiendo en las próximas exposiciones. Saludos a todo el grupo de Estudiación Teológica. Vayan revisando también el grupo, compartan para que puedan estas enseñanzas llegar a muchas más personas, porque son enseñanzas que valen la pena compartir. Saludos a todos.